Una de las victorias más festejadas por Javier Milei es sin duda el haber podido mantener a gran parte de la población hablando sobre problemas que no existían o que no existen directamente, para alejarlos de los problemas reales y concretos, esos que verdaderamente duelen. Ese fue uno de los grandes triunfos que tuvo Javier Milei y lo logró principalmente en las redes sociales. Por eso permanentemente sus trolls, sus influencers y los orcos que pululan por las redes sociales van instalando temas que no son centrales para que la gente se enfoque en ellos y no se enfoque en los que realmente duelen, los que realmente son importantes. Por ejemplo, jamás te van a hablar ni de inflación ni te van a hablar de la criptoestafa Libra. Cuando vos tirás esos temas, huyen despavoridos, tienen prohibido terminantemente hablar o responder sobre esos temas. Por eso cuando vos los querés llevar a esos temas, se van, lo vemos permanentemente en los videos, los vemos en los vivos principalmente, se van y no debaten sobre eso y vuelven a instalar faltas premisas, te hablan de Cristina, te hablan de Axel, de Alberto, de Fabiola, te llevan a Perón del 55, te meten a los nazis que trajo Perón, te llevan a cualquier lado, pero nunca jamás van a debatir sobre esos temas, lo tienen totalmente prohibido. Pero claro, cuando se trata de la prensa internacional, los largos tentáculos de la Libertad Avanza no llegan hasta ahí. Por eso se ponen nerviosos con las noticias publicadas principalmente por los portales europeos y por los portales de Estados Unidos. Ya lo hemos visto con el New York Times, lo hemos visto con el diario El País de España, lo hemos visto con la BBC de Londres, lo hemos visto con el Wall Street Journal. Cuando surgen esos, empiezan a temblar porque no tienen forma de controlarlo. En el video de hoy te voy a mostrar dos claros ejemplos sobre esto. Son noticias que golpean al gobierno por lo que dicen y por el peso que tienen estos portales, a los que voy a hacer referencia más adelante, pero que tienen muy poca difusión en la Argentina. El tema sí tiene difusión porque ya lo hemos hablado y sabemos permanentemente que hay un recrudecimiento de la inflación en la Argentina, que el índice de inflación está siendo manipulado por el INDEC, dicho por el portal Bloomberg. Y también el caso Libra, donde Javier Milei tiene todos los dedos marcados y su hermana Karina también, por eso están siendo enjuiciados en Estados Unidos. Tiene una causa civil y una causa penal en Estados Unidos que sigue avanzando, principalmente en el estado de Nueva York, y también la causa acá en la Argentina que está caminando muy lentamente de la mano de Servini. En el video de hoy te voy a contar sobre estas noticias tomadas por dos portales europeos. Así que acompáñame hasta el final y después, por supuesto, como siempre, lo debatimos en los comentarios. Argentina es un país hermoso y nos toca a todos nosotros hacer de él un lugar mejor. Muy buenas noches a todas y todos. En el video de hoy lo que vamos a ver es cómo trata la prensa europea a dos temas que son sensibles para el gobierno, como es el crecimiento de la inflación, cómo lo ven los ciudadanos comunes, y el caso Cripto Libra, uno visto a través de los ojos de France 24, la cadena francesa de noticias, y la otra de DW, la cadena de noticias alemana. Estos dos portales nos van a decir cómo ven ellos estas noticias de las que Javier Milei y su equipo económico y su gabinete no quieren hablar y tratan todo el tiempo de tirar la pelota al córner. Bueno, nosotros no vamos a dejar que la tiren al córner y vamos a hablar de estos temas que en la Argentina tienen poca difusión. Como vuelvo a decir, como lo dije en la introducción, sí tiene difusión lo que se habla, pero no como ven los portales europeos esta noticia. Así que vamos a verlo por separado. Primero vamos a ir a ver cómo ve el tema de la inflación la cadena France 24 y después nos vamos a ir a la cadena alemana para ver qué piensan del CryptoGate. Apenas había comenzado esto, cuál es su visión de esta cadena alemana sobre lo que hizo Javier Milei y qué piensan ellos que realmente hizo Javier Milei. Así que acompáñame y vamos ya sin perder más tiempo. Bien. ¿Dónde estamos? Estamos en el portal de France 24.
en su edición en español, para que todos entendamos, a pesar de que yo hablo francés fluidamente. Bueno, no, la verdad que no, pero lo vamos a ver en español, así podemos entender todos. ¿Qué es lo que dice? Bueno, portada, América Latina, Argentina entre las cifras y realidades, la economía que Javier Milei celebra y la que vive la gente, esa dualidad permanente, ¿no?, entre la realidad de Milei, por un lado, con Conan trayéndole los mensajes de Dios, y la que vive la gente, la que vivimos nosotros en el día a día. Y dice, análisis América Latina, Buenos Aires, Argentina. Esta nota es reciente, del 16 de abril de este año. Mientras el gobierno de Javier Milei celebra una baja en la pobreza y el control de la inflación, miles de argentinos siguen sufriendo el impacto del ajuste. ¿Cuánto de lo que se menciona en la Casa Rosada se refleja realmente en la vida cotidiana? Testimonios de ciudadanos y el análisis de expertos. Es una nota bastante neutra, porque no es que buscan solamente lo negativo, sino también de alguna manera ver lo positivo que anuncia el gobierno. Acá tenemos una foto de Javier Milei con un granadero detrás. Dice, desde el gobierno de Javier Milei aseguran que la economía argentina comienza a mostrar señales de recuperación. Ponele. Sin embargo, diversas voces, desde economistas a ciudadanos de pie, expresan cautela frente a los indicadores macroeconómicos que celebra la Casa Rosada, advirtiendo que los datos positivos aún no se traducen en mejoras concretas en la vida cotidiana, que es lo que nosotros notamos. Y no es que seamos ciegos, simplemente que la realidad nos abruma todos los días. Días atrás, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, hablo del INDEC, organismo técnico dependiente del Ministerio de Economía, informó que la pobreza del segundo semestre de 2024 alcanzó el 38,1%, luego de un primer semestre del 52,9%. Esto ya lo hemos hablado también, pero significa una caída tan brutal de la pobreza que cuesta mucho entender de dónde sacan ese análisis sin toquetear los números. ¿Por qué? Y es simple, porque no hubo ninguna buena noticia para los trabajadores y los jubilados, y mucho menos para los desempleados. Entonces, ¿por qué motivo habría de bajar la pobreza como lo muestran estos indicadores? Ninguno, absolutamente ninguno. Y ahora, con el recrudecimiento de la inflación, mucho menos todavía. Vamos a ver qué es lo que nos dice más adelante. El presidente Milei celebró la noticia y aseguró que su gestión había sacado de la pobreza a más de 10 millones de personas. Sí, dijo eso Javier Milei. Bueno, acá está el tuit, porque él se maneja con tuit. Mal día para Mandriles, la pobreza cayó fuertemente, la baja de la inflación y el crecimiento de la actividad económica y las políticas que ha impulsado el Ministerio de Capital Humano, Sandra Petovelo, que está escondida y no se la ve por ningún lado, han sacado la pobreza a más de 8 millones de personas, si se considera el dato punto a la baja. Bueno, después sigue y no vale la pena realmente leerlo porque ya lo hemos visto. Pero bueno, esta es la realidad paralela en la que vive Javier Milei, que dibujando números cree que va a convencer a la gente de que la gente está mejor, que ya no va a sentir hambre. El jubilado que solamente come un alfajor, como un caso que contó, un alfajor al mediodía, para aguantar hasta la noche con una sopita, no se le va a pasar el hambre porque Javier Milei diga estas cosas. Ya la cadena Bloomberg fue muy crítica de la toma del index sobre el IPC. Y lo dijo claramente, estamos hablando de una cadena norteamericana. Yo hice un video sobre esto que te lo voy a dejar por acá no, te lo voy a dejar abajo en la descripción de este video si no lo viste, y si no, búscalo porque está bastante identificable. Así que Bloomberg ya puso dudas y echó muchas sombras sobre las mediciones del INDEC. No solamente dice que la medición es muy anticuada, porque es de 2004, donde hay un montón de cosas que ya no se relevan porque no forman parte de la vida diaria de los argentinos, sino que dice que está hecho a propósito eso. Eso es lo que dice Bloomberg, y eso es lo que le molestó al gobierno, porque obviamente no tienen influencia como, por ejemplo, sobre Majul, por ejemplo, sobre Viales, sobre Alejandro Fantino, sobre Laje y otros de estos mercenarios de la información que salen a publicar estadísticas
y las aplauden como si fuera un gran logro. Bueno, claro, no caminan realmente la calle, y no hablo de Recoleta, de Belgrano, que salgan un poquito más, que se vayan a Flores, que se vayan al conurbano bonaerense, a donde quieran, cualquier lado del conurbano bonaerense seguramente le van a mostrar una realidad un poquito diferente a la que ellos plantean. No obstante, dice, la difusión de esos datos avivó un debate. ¿Qué tan reales son los indicadores económicos para retratar la situación social del país? Esto es lo que dice A24. La pregunta es, ¿qué tan reales son? Ellos desde allá lo están viendo. Bueno, acá no repercute mucho este tipo de cosas. ¿Reflejan lo que vive la gente en las calles o son solo parte del relato oficial? Esto le dicen los franceses a Javier Milei y a su equipo económico. El impacto del ajuste entre dificultades y esperanza. Lorenzo, odontólogo brasileño con más de 15 años de experiencia en Buenos Aires, admite a France 24 que su actividad atraviesa uno de los momentos más difíciles desde que asumió Milei, no desde Alberto Fernández, desde que asumió Milei. Tengo un 50% menos de pacientes. La gente dejó de venir a los controles y solo consulta cuando ya no aguanto el dolor. Encima, mis gastos aumentaron un 50%. Todo está más caro, los materiales, el mantenimiento del consultorio y hasta los descartables. Una parte importante de su clientela eran extranjeros que vivían o estudiaban en la Argentina, pero esto también cambió. Antes atendía muchísimos pacientes de afuera, sobre todo estudiantes. Ahora muchos se están yendo porque se les hizo carísimo vivir acá y tampoco están llevando tanta gente nueva como antes. Se siente, esto lo dice un brasileño que está trabajando acá en Argentina. Para sostener el ritmo de trabajo implementó promociones y descuentos, tratando de traer clientes a su consultorio. Estoy haciendo lo imposible para mantener el flujo de pacientes, aunque sea con márgenes más pequeños. Hay que adaptarse, dice. Aún así, no pierde la esperanza. Yo creo que si logran estabilizar la economía, a largo plazo vamos a estar mejor. Hoy estamos pagando un costo muy alto, pero tengo fe que en unos meses se empiece a mover otra vez. Hay que aguantar. Bueno, esto lo dijo antes de enterarse, seguramente, del índice de inflación de marzo, que fue del 3,7%, un 3,7% que en realidad no refleja la realidad, ya lo hablamos, y que los alimentos casi un 6%, 5,9% los alimentos. Ese número va a ser peor ahora en abril, y quién sabe hasta cuándo nos acompañará. En las familias con hijos, el ajuste se siente todavía más. Carolina y Martín, ambos empleados en relación de dependencia y padre de 2 niños en edad escolar, aseguran que llegar a fin de mes se volvió una carrera de resistencia. Si no trabajamos los dos, sería imposible. Hoy no alcanza con un solo sueldo. Aún así, vivimos ajustados todo el tiempo, cuenta Carla a France 24. Uno de los principales gastos que enfrentan es la educación, que en marzo se disparó un 21,6% con el inicio del ciclo lectivo. Entre cuotas, los útiles, el transporte, las actividades, se nos va una parte enorme de nuestro ingreso, explican. Y a eso le suman la cobertura médica. Casi la mitad de mi sueldo se destina a eso, agrega Martín. Así es como ve claramente lo que vemos todos nosotros, France 24. El gobierno sigue pintando una realidad que no es, pero trata de convencer y por supuesto sus seguidores salen a contarle al mundo que esa realidad que les plantean es la verdad absoluta. Bueno, son libertarios, no le vamos a pedir que piensen demasiado. Ahora vamos a acompañar y vamos a ver la cadena alemana, DW, Deutsche Welle, a ver qué es lo que tienen para mostrarnos sobre el caso Libra. Ese del que no quiere hablar nadie en el gobierno y que huyen despavoridos cada vez que le tiran ese tema. Así que acompáñame y seguimos. Ahora estamos en el portal de DW, la cadena alemana de noticias, y dice el titular: política argentina,
Caso CryptoGate, un presidente no puede ser tan ingenuo, bastante sugestivo el título. La crisis que enfrenta Javier Milei por el caso de la criptomoneda Libra ha llamado la atención de la prensa en alemán esta semana. Está hablando de cuando sucedió el hecho fatídico en el que Javier Milei fue el propulsor de una criptomoneda que terminó siendo una estafa y que lleva a mucha gente a ser enjuiciada en Estados Unidos, tanto en el fuero civil como en el fuero penal. Y además la causa que se tramita en la Argentina en el juzgado de Cervini, con Arroyo Salgado ya fuera porque le quitaron la causa, aduciendo que no tiene jurisdicción en este caso. Acá tenemos una foto de Javier Milei en primer plano y dice: el periódico suizo Neue Zürcher Zeitung, perdón por mi alemán, pero no es lo mío, dedica un artículo de opinión llamado CryptoGate que sacude a la Argentina. El presidente Javier Milei tiene muchos enemigos, dado que su radical programa de... Sí, es un problema, es acto fallido. Su radical programa de gobierno libertario está dando sus primeros frutos en una Argentina arruinada económicamente. La oposición no encontraba una receta contra el reformista, pero ahora perciben otros vientos. Sin motivo alguno, Milei ofrece a sus oponentes un gran flanco para atacar. Se ve confrontado con acusaciones de fraude y hay quienes piden un proceso de destitución. Hablamos del juicio político, que todavía no tiene cabida en el Congreso, ya que hay muchos legisladores acusados de ratas por el presidente de la Nación, que cuando La Libertad Avanza necesita votos, automáticamente levantan la manito, vaya a saber a cambio de qué, porque después lo escuchamos en los discursos hablar en contra de todo lo que terminan votando. Bueno, cosas de la política argentina, por eso en octubre hay que cambiar esa gente y poner legisladores que realmente estén a la altura de las necesidades del pueblo y no de las grandes corporaciones, como lo que está pasando ahora. En un tuit, Milei apoyó el meme coin Libra, a cuyo promotor conoció el verano pasado. Creía estar haciendo algo bueno para la economía argentina, o al menos eso es lo que afirma el propio Milei. El valor de Libra subió con gran fuerza gracias al empuje presidencial, luego cayó un 95%, apenas unas horas después de su lanzamiento. Todo apunta a que a una de esas estafas cada vez más habituales, con las llamadas meme coins, se trata de criptodivisas que son una broma, así lo califican este periódico alemán, suizo, no tienen utilidad ni valor real, sino que solo sirven para especular, y hay quien habla de nihilismo financiero o shitcoin. Ustedes traduzcan del inglés y van a entender qué significa. El efecto publicitario de un tuit presidencial apoyando una moneda meme, por supuesto, vale oro. Sea lo que fuera lo que Milei tenía en mente, lo que está haciendo es quedar muy mal. Como por ahora no hay nada que sugiera que el presidente se haya enriquecido personalmente, bueno, esto por supuesto es apenas se conoció el caso. La investigación del New York Times en Estados Unidos va mucho más allá y ya habla de que Milei era parte de esta estafa y que su hermana Karina Milei también. Eso lo dice el New York Times, no lo digo yo, porque después me atacan a mí y yo lo que hago es leer portales extranjeros y ellos son lo que dicen. Y supuestamente, digo supuestamente porque yo no estaba al lado de los periodistas que hicieron la investigación, tienen cotejado la documentación que prueba esa afirmación del New York Times. Volvemos otra vez al portal alemán. ¿Hasta qué punto puede ser ingenuo un jefe de Estado?, se pregunta. ¿No tiene Milei asesores que sepan lo que pasa en el mundo y protejan al presidente de su propio despiste? Es una pregunta interesante. En principio, los compradores de meme coin no merecen el apoyo del Estado ni nuestra compasión. Cada uno puede hacer lo que quiera con su dinero, pero cuando los presidentes lanzan tales proyectos o los apoyan con su nombre, se cruza una línea. Es una bofetada a los inversionistas que tienen derecho a suponer que su jefe de Estado no es ni un tonto ni un estafador.
Caída en picada. El diario alemán, bueno, vamos a pasar de largo el nombre del diario, que sería algo así como Tagesspiegel. Perdonen los alemanes que me están escuchando, pero bueno, mi lengua nativa es el español y otra no hablo, así que trato de leerlo como puedo. Subraya el impacto de este escándalo por lo que representa la figura de Milei. En la plataforma X de Argentina es tendencia una etiqueta que debería doler especialmente al presidente Javier Milei, y es #Milei estafador. Así dice este diario, ¿no? El diario alemán. Precisamente de eso lo acusan en las redes sociales y desde el domingo también algunos abogados. Estamos hablando nuevamente que esto es al principio del caso Libra. Precisamente él, que representa otra forma de hacer las cosas, en teoría, porque en la práctica hace exactamente lo mismo que hicieron los demás, sobre todo de la Rúa, sobre todo Menem, sobre todo la dictadura militar y sobre todo Macri. El que quiere sacar a la Argentina de su prolongada crisis económica, el que quiere reducir radicalmente el tamaño del Estado y acabar así con las políticas a veces corruptas de los gobiernos anteriores, a los que le gusta llamar casta, de los que se nutrió Patricia Bullrich, Sturzenegger, Caputo, bueno, ya sabemos eso. Esa es la razón por la que millones de personas en Argentina votaron por él y lo siguen apoyando, a pesar de las brutales medidas de austeridad y el aumento de los precios. Y estamos hablando de que esto fue en febrero. Si este diario mira los precios ahora, creo que sería un poquito más duro. Nada menos que él habría de ser ahora, presuntamente, parte de un esquema piramidal que ha costado sus ahorros a decenas de miles de personas. El pequeño problema del señor Milei, otro título, el matutino Süddeutsche Zeitung de Múnich, publica un artículo titulado El pequeño problema del señor Milei, en el que apunta: el presidente de Argentina, Javier Milei, no se caracteriza por sus remilgos. No obstante, el post que publicó el 16 de febrero en X, en el que llama ratas a sus adversarios políticos, es algo especial. Es un intento de defenderse arremetiendo hacia adelante, porque Milei tiene un pequeño problema que le ha valido incluso peticiones de destitución. El presidente libertario, que está a favor de las criptodivisas por razones libertarias, ha caído supuestamente en manos de estafadores de criptomonedas. Eso por sí solo no sería un motivo para cerrar al hombre de la motosierra, pero al parecer Milei cayó en un tipo de estafa que probablemente le haya costado mucho dinero, no a él, sino a muchos de sus compatriotas. Así es como ven estas noticias que acá en Argentina no se llegan a conocer y que ya es como que van quedando en desuso, ¿no? Porque ya no tienen la potencia que tenían en los primeros días y van cambiándose por otros temas que son poco importantes para la población en general. Pero bueno, es bueno que los portales europeos lo sigan viendo y sigan este tema. ¿Por qué? Porque tiene mucho más fuerza que la que puede tener la prensa argentina. No porque sea menos la prensa argentina, sino simplemente porque están al alcance de la mano de los Viale, de los Majul, de los Fantino, que le hacen una entrevista de 5 horas al presidente de la Nación y después nos tienen una semana hablando sobre ese reportaje para que no se vea todo lo demás. ¿Y qué es todo lo demás? Que se endeudaron en 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, que están planchando nuevamente el dólar para hacer el carry trade y volver a generarle grandes ganancias a grupos extranjeros, y porque no se preocupan en absoluto por lo que le pasa a la población que vive en este país, la gran mayoría trabajadores y jubilados. Y hasta acá llegamos con el video de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final y nos encontramos seguramente mañana en el vivo abierto para todo el mundo, los que quieran venir a debatir. Saludos a todas y todos y nos encontramos mañana sábado. Ahora estamos en el portal de DW, la cadena alemana de noticias.